Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El martes, el fiscal general de Venezuela anunció la detención del antiguo zar del petróleo Tarek El Aissami. Lo acusa de graves actos de corrupción. ¿Hay algo detrás de esto a 3 meses y medio de las elecciones? En España, el diario El Confidencial ha publicado varias noticias sobre los supuestos vínculos de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, con algunas empresas. ¿En qué consisten? En Panamá faltan menos de 20 días para las elecciones. En los sondeos va adelante José Raúl Mulino, el candidato que sustituyó al expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción. ¿Ganará finalmente? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 11 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La caída en desgracia de Tarek El Aissami, hasta hace poco uno de los hombres fuertes del chavismo, ha llamado mucho la atención en las últimas horas. El arresto de El Aissami, expresidente de la petrolera estatal PDVSA y exministro de Petróleos, fue anunciado el martes en Caracas. El anuncio lo hizo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que mostró varias fotografías donde se ve a Tarek El Aissami esposado y custodiado por agentes de la policía. El fiscal dijo que a El Aissami se le imputan delitos muy graves. A causa de esos delitos se evaporaron más de $20.000 millones de la industria del petróleo en Venezuela. El fiscal Tarek William Saab, en su comparecencia del martes, dio algunas explicaciones sobre la forma como operaba la trama. Esto lo hicieron y tiene mucho que ver con la responsabilidad de este sujeto, el Aissami, en la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de petróleos de Venezuela. Junto con Tarek El Aissami fueron detenidos el exministro de Economía Simón Serpa y el empresario Samarc López, considerado el testaferro de El Aissami. Todos están además en la mira de la justicia estadounidense. Tarek El Aissami tiene 49 años. En la universidad fue alumno de Adán Chávez Frías, hermano de Hugo Chávez. En tiempos de Chávez presidente, ocupó el Ministerio del Interior y luego la gobernación del estado Aragua. Después fue vicepresidente de Nicolás Maduro. En junio de 2018 llegó al Ministerio de Industria y casi 2 años más tarde al de Petróleo. En marzo de 2023 fue apartado del cargo y desapareció del mapa. En ese momento comenzó una gran investigación en su contra. Hasta el martes no se sabían detalles, pero ese día estalló todo. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles. Y el 28 de julio hay elecciones presidenciales. ¿Cómo explicar la caída de Tarek El Aissami? Hablamos ayer con Roberto Denis, periodista investigativo de Armando Info. Durante años hemos visto que el chavismo no hace nada sin cálculo político. Y es evidente que en el caso de Tarek El Aissami hay mucho de cálculo político. El caso que lo involucra de corrupción en PDVSA comenzó y se inició hace más de un año, pero recién ahora es que viene a ser detenido. Pareciera que aquí se quiere usar esta detención en el preámbulo de una campaña electoral presidencial en la que Maduro busca reelegirse para transmitir el mensaje de que se está luchando contra la corrupción, que en la revolución bolivariana no hay intocables, pero la verdad es que nada más alejado de la realidad.
Es cierto, hay un gravísimo problema de corrupción, se perdieron miles de millones de dólares de las arcas de PDVSA que no entraron por petróleo, que se despachó desde los muelles de las refinerías venezolanas, pero nunca entró el dinero a PDVSA y eso involucra a Tarek El Aissami. Pero aquí también creo que, y es lo menos visible, está ocurriendo una especie de reacomodo de las fuerzas políticas internas del chavismo en esa pugna por el control financiero del país y en especial por el control financiero de PDVSA, digamos, por la joya de la corona que aún en una situación maltrecha y de deterioro sigue siendo la fuente principal de ingresos de la economía venezolana. Entonces creo que esta detención tiene mucho sí de propaganda política, pero tiene también ese componente de este reacomodo de las estructuras político-financieras que han permitido al chavismo sostenerse durante tantos años en el poder y lamentablemente para el señor Tarek El Aissami entró en desgracia, cayó en desgracia y ahora son otros grupos de poder que están, digamos, disputándose eso que alguna vez él tuvo. En España, el diario El Confidencial viene publicando desde hace varias semanas una serie de artículos sobre los presuntos nexos de la esposa del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con empresas privadas. La esposa de Sánchez se llama Begoña Gómez y nació en 1975. Las informaciones que ha dado El Confidencial la relacionan con una conocida aerolínea, con un área del Instituto de Empresa o EA University y con las firmas licitantes Barrabés y De Valle. Begoña Gómez ha enviado una carta al diario diciendo que podría iniciar acciones judiciales. ¿En qué consisten estas noticias sobre la esposa de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y qué consecuencias pueden llegar a tener? Llamamos anoche aquí en Madrid a José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial. Las informaciones que hemos publicado sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tienen que ver con dos escándalos. Por un lado, hemos descubierto que la mujer del presidente del Gobierno se reunió en secreto con el consejero delegado de una aerolínea, Air Europa, que después de la pandemia fue rescatada por el Gobierno de su marido, con 475 millones de euros. No solamente fue la empresa privada que más dinero recibió el Gobierno, sino que además esa empresa firmó un contrato también privado y secreto con la mujer de Pedro Sánchez para que ella tuviera mayor proyección pública, laboral y profesional como directora de un instituto de estudios llamado Africa Center. El asunto más reciente tiene que ver con unas cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó en julio de 2020 para apoyar a unas empresas privadas concretas en un concurso organizado también por el propio gobierno de su marido. Esas cartas apostaban claramente por la candidatura de estas empresas y sirvieron, o al menos contribuyeron, a que en la fase subjetiva de ese concurso esas empresas, a pesar de que no formularon la oferta más barata, acabaran llevándose las licitaciones. En total estamos hablando de contratos por un valor de 10 millones de euros. En ninguno de estos casos ha habido explicaciones por parte del Gobierno, ni por parte de Pedro Sánchez, ni tampoco de su mujer, Begoña Gómez. Y hasta ahora el Ejecutivo lo que ha tratado de sostener es que estas informaciones tienen que ver con intentos desesperados de la oposición por airear escándalos, pero es evidente que la conducta en ningún momento ha sido desmentida por los implicados. Al revés, la propia Begoña Gómez ha acabado confirmando la autenticidad de todas estas informaciones, en las que incluso aparece su firma, y yo creo que estas informaciones van más allá de lo ético, probablemente entran también en el campo de lo jurídico, porque demuestran un patrón, demuestran que la mujer del presidente del gobierno, de los 5 años que llevan en Moncloa viviendo, han estado utilizando una posición preeminente para mantener relaciones con empresas privadas que obviamente buscan un beneficio. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT,
seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Faltan solo 3 semanas para las elecciones presidenciales del 5 de mayo en Panamá, y a la cabeza de las encuestas está el candidato que reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de cárcel y refugiado desde comienzos de febrero en la Embajada de Nicaragua. Su sustituto, José Raúl Mulino, tiene el respaldo del 29,4% de la gente. Según una encuesta que acaba de publicar el diario La Prensa, lo siguen el expresidente Martín Torrijos con el 11,6%, Rómulo Roux de Cambio Democrático con el 10,5% y Ricardo Lombana con el 10,4%. En Panamá no hay segunda vuelta. ¿Significa esto entonces que el exministro José Raúl Mulino, compañero de fórmula de Ricardo Martinelli, va a ganar? Hablamos ayer en Ciudad de Panamá con Atenógenes Rodríguez, periodista de Telemetro. Buena pregunta la que haces. En este momento hay una gran incertidumbre en este proceso electoral por 2 razones. La primera, que el señor Ricardo Martinelli, que lideraba las encuestas hasta hace poco, pues resultó condenado en última instancia por lavado de dinero. Esa acusación lo inhabilitó para ocupar la presidencia de la República, ya que la Constitución en Panamá prohíbe a cualquier persona que haya sido condenada en firme, en una pena superior a 5 años de prisión, a ocupar la presidencia de la República. Después de tomar esa decisión, el señor Ricardo Martinelli decidió asilarse en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Provocó un gran desasosiego. Al final, el Tribunal Electoral tuvo que tomar la decisión de decidir quién sería el candidato de la alianza que lideraba el señor Martinelli. Le correspondió a su candidato a vicepresidente, el señor José Raúl Mulino, que también lidera las encuestas en este momento. Pero el señor José Raúl Mulino ahora se enfrenta a una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir su futuro por violación a 3 artículos de la Constitución que se refieren explícitamente a que el presidente de la República debe ser elegido de la misma manera y por igual periodo con un vicepresidente. Eso lo inhabilitaría entonces de decidir la Corte Suprema de Justicia su futuro en función del hecho de que viola la Constitución. Todavía el panorama es muy gris, la demanda está interpuesta, algunos suman y restan cual fórmula matemática para saber si dan los días y los tiempos para que la Corte Suprema de Justicia decida. Mientras eso no ocurra, el señor José Raúl Mulino corre, pero si la Corte Suprema de Justicia decide inhabilitarlo, pues evidentemente no correría y en su lugar quedarían entonces 7 otros candidatos a la presidencia de la República que sí tienen presidente y también tienen un candidato a vicepresidente. Esa es la realidad en este momento aquí en Panamá, Juan Carlos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, con sede en Washington, condenó ayer de forma enérgica la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito el viernes en la noche. A instancias de Colombia, la resolución fue aprobada por el Consejo Permanente con 29 votos a favor, 1 en contra, el de Ecuador, y una abstención, la de El Salvador. México no se hizo presente. La delegación ecuatoriana dijo que la toma se produjo para sacar al expresidente Jorge Glass, que está condenado por corrupción. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes tarde en la cadena Univisión que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se está equivocando en la forma como dirige la ofensiva militar en Gaza. Creo que está cometiendo un error. Es intolerable, dijo Biden. El presidente también criticó la muerte por cohetes israelíes de 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen que repartían comida entre los civiles en Gaza. La organización está dirigida por el célebre chef español José Andrés, amigo personal de Biden.
Una mujer dirigirá por primera vez el diario Los Angeles Times en sus 142 años de historia, Terry Tang, que fue designada por los propietarios del periódico Patrick y Michelle Son-Xiong. Tang, de familia taiwanesa, es economista de la Universidad de Yale, abogada de la de Nueva York y becaria de la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard. Por fortuna, hay otras mujeres dirigiendo otras publicaciones de primer nivel. Emma Tucker, The Wall Street Journal, y en el Reino Unido, Sunny Minton, The Economist, y Catherine Viner, The Guardian. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.